Había días en que, en cuanto los pasos de mi padre se perdían en la puerta, la oscuridad no solo caía sobre la casa, sino que me envolvía el corazón. Era solo una chica de 16 años, pequeña e invisible, atrapada en un hogar donde quienes deberían haberme querido más me hacían sentir que no pertenecía. Mi madre y mi hermano no eran protectores, eran mis torturadores, usando sus palabras y acciones para derribarme, para destrozarme poco a poco. Me esforcé tanto por ser la hija que mi madre quería, un reflejo de mi hermano, su niña dorada. Pero hiciera lo que hiciera, cambiara lo que cambiara, siempre era la equivocada. Las críticas constantes, las comparaciones desagradables, las tareas interminables que me imponían, me destrozaban el espíritu cada día. ¿Y si te dijera que hubo un momento en que decidí que ya era suficiente? Un momento en que capturé la verdad y un vídeo lo cambió todo. ¿Podría ese vídeo ser la clave para liberarme de años de dolor? ¿Para finalmente ser vista, escuchada y protegida? Antes de profundizar en esto, por favor, deja un comentario y dinos desde qué ciudad lo estás viendo. Disfruta del vídeo. Esta es mi historia, un viaje lleno de amor, dolor, esperanza y desamor. Acompáñame mientras te guío a través de las sombras de mi pasado y la luz que tanto luché por encontrar. Crecer en mi familia fue como caminar sobre una cuerda floja, tensa hasta el límite, sin red de seguridad. El amor de mi madre, o el poco que quedaba, nunca fue para mí. Desde el principio quedó claro que tenía un favorito, mi hermano mayor. Para ella él era perfecto, encantador, atlético, inteligente y adorado incondicionalmente. Mientras tanto, yo era la sombra. La sombra incómoda que ella nunca pidió. Solo era el eco de su decepción, el recordatorio de lo que no había querido. En la escuela, cuando otros niños hablaban de sus familias con cálidas sonrisas, yo me tragaba la amarga realidad de que en casa era invisible, excepto cuando necesitaban a alguien a quien culpar o mandar. Mi madre nunca se molestó en ocultarlo. Su favorita era evidente en la forma en que elogiaba cada logro de mi hermano, cada gol, cada buena nota, mientras que cualquier éxito mío era recibido con un suspiro o una dura crítica. Todavía recuerdo el dolor de aquellos momentos, cuando me paraba junto a su hijo intentando imitarlo con la esperanza de que si actuaba como él, si sonaba como él, tal vez me vería de otra manera. Pero su mirada siempre me ignoraba, fijándose solo en él, el chico de oro. Cualquier cosa que yo hiciera que se pareciera a él solo parecía irritarla aún más. Me sentía tan sola, no solo por el silencio, sino porque la única persona que se suponía debía abrazarme se aseguraba de que nunca me sintiera deseada. Mi madre criticaba mi apariencia, burlándose de mi delgadez y mis gafas. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermano?, decía, como un eco amargo en mis oídos que nunca se apagaba. Me obligaba a comer platos repletos de carne, advirtiéndome que de lo contrario nunca sería deseable. La cruel ironía era que no odiaba mi cuerpo hasta que ella lo convirtió en un campo de batalla. Había días en que usaba la ropa vieja y holgada de mi hermano, ocultando no solo mi figura, sino también el dolor interior. Aprendí a encogerme, a hacerme lo suficientemente pequeña como para que me ignoraran. Pero por dentro el dolor se gestaba, una mezcla de rechazo, confusión y un anhelo desesperado por el amor de una madre que sentía que nunca podría merecer. Luego estaba mi padre, mi tranquilo consuelo en medio de la tormenta. A diferencia de mi madre, él nunca me exigió ser otra persona que yo misma. Me trataba con respeto y amabilidad, sin compararme jamás con mi hermano. Su amor era un salvavidas, pero sus ausencias, largos viajes de trabajo que parecían interminables, me dejaban expuesta a las incesantes olas de abandono y crueldad cuando él no estaba. Mi hermano no era un enemigo, al menos no del todo. A veces también veía grietas en su armadura, un niño atrapado entre el favoritismo de su madre y su propia culpa. A veces me miraba con lástima o con una fugaz amabilidad, pero la mayoría de las veces, seguía el ejemplo de mi madre, entrelazando su crueldad como una alianza retorcida. Fue este triángulo intrincado el que moldeó mi infancia: favoritismo, soledad y sufrimiento silencioso. Mi mejor amiga, Emma, era la única luz tras los muros de aquella casa. Nunca dio por sentado que mi vida era fácil, nunca juzgó las heridas que no podía ver. A veces, después de la escuela, le contaba mi enredo de sentimientos, con la voz temblorosa, fingiendo que la familia que anhelaba existía en otro lugar. Emma era más que una amiga, era mi testigo, mi cordura.
Sin embargo, cada noche volvía a esa casa con la misma sensación de desánimo, sabiendo que entre esas paredes seguía siendo la niña no deseada. Pero en el fondo, algo dentro de mí me susurraba que merecía algo mejor. Que era más de lo que mi madre y mi hermano me hacían sentir. Esta soledad sofocante, este dolor invisible, era el silencio antes de la tormenta, la tranquilidad antes de que finalmente decidiera contraatacar. Y esa lucha comenzaría con un rayo de esperanza que nunca esperé. Cuando mi padre se iba de viaje de trabajo, la casa se convertía en un campo de batalla. La calidez que sentí brevemente en su presencia se desvaneció como el humo, dejándome expuesta a la cruda frialdad de los ataques diarios de mi madre y mi hermano. Era una crueldad que no se gritaba en voz alta, sino que se grababa en mí con cada palabra, cada mirada, cada mueca. Me hacían listas de tareas como si yo fuera una sirvienta invisible atada a todos sus caprichos. «Haz esto ahora», me gritó mi madre un día mientras me desplomaba exhausta después de la escuela. Mi hermano estaba a su lado sonriendo con suficiencia, disfrutando del poder que ejercían juntos. Si protestaba, me llamaban vaga, desagradecida, patética. Nunca llegarás a nada. Si eso es todo lo que puedes hacer, mejor dedícate a limpiar, se burló mi hermano una vez con la voz más cortante que una bofetada. No se trataba solo de tareas. Se trataba de control. De destrozarme pieza por pieza hasta que dejara de luchar. Cada negativa, cada súplica, era respondida con fría indiferencia o crueles réplicas. Cada día sentía que me encogía, que mis esperanzas se apagaban, que mi espíritu se desmoronaba. Pero las peores heridas eran invisibles. En la escuela, destacaba académicamente, estaba en clases avanzadas, esforzándome más por encontrar mi lugar. Sin embargo, la creciente presión en casa se reflejaba en mis calificaciones. Las noches fregando pisos me dejaban con los ojos vidriosos y agotada. El peso de las tareas sin terminar se amontonaba junto a montañas de ropa sucia. Recuerdo el dolor de mi primera C, una nota que se sintió menos como un fracaso y más como una cicatriz grabada por el agotamiento y la injusticia. Mis maestros notaron el cambio y fruncieron el ceño con preocupación, pero guardé silencio. ¿Cómo podía explicar esta guerra invisible? ¿Cómo podía confesar que me ahogaba en un mar de exigencias silenciosas y palabras hirientes, todas de quienes deberían haber sido mi refugio? Incluso mis amigos más cercanos como Emma, solo veían la superficie, la mirada cansada, la sonrisa forzada. Desconocían las batallas diarias que enfrentaba a puerta cerrada. De vez en cuando mi hermano mostraba momentos de bondad, raros y fugaces, como el resplandor de una vela en una habitación enorme y oscura. Pero esos momentos eran presa de la mirada atenta de mi madre y se desvanecían rápidamente, absorbidos de nuevo por la cruda realidad del favoritismo y el control. Había noches en las que me quedaba despierto mirando al techo con la mente llena de preguntas sin respuesta. ¿Por qué era yo el objetivo? ¿Qué había hecho para merecer esto? Cada pregunta era un círculo vicioso de desesperación, pero debajo de todo, un tenaz destello de resiliencia, algo que susurraba, este no es el final. Fue en medio de esta implacable tormenta de acoso y presión que aprendí las verdades más duras sobre la familia, la supervivencia y sobre mí misma. Comprendí que el silencio era un grillete y que sobrevivir significaba encontrar la manera de liberarme. Y así, comencé a buscar ese rayo de luz más allá de las sombras de mi hogar, algo a lo que aferrarme, algo que me diera esperanza. Esa esperanza llegó inesperadamente en un lugar donde nunca pensé mirar. Era raro para mí encontrar algo que sintiera que me pertenecía solo a mí, algo que pudiera reclamar como mío. Hasta el día en que me metí en la piscina por primera vez, dudando en el borde como un niño ante un mundo desconocido. El agua siempre le había dado miedo a mi madre, así que ni siquiera se le pasó por la cabeza que yo quisiera probarla. Pero algo dentro de mí, una voz silenciosa enterrada bajo años de duda y dolor, susurró, quizás esto podría ser diferente. La primera zambullida fue más que física, fue simbólica, un paso más allá de la sombra sofocante en la que estaba atrapada. A medida que aprendí a flotar, a deslizarme y luego a nadar, comencé a saborear la libertad. Cada brazada era una declaración, yo era más de lo que decían que era. Más que la chica oculta tras la ropa holgada y las lágrimas silenciosas. Mi entrenadora, la señora Ellen, notó algo en mí antes que nadie. Tienes un ritmo natural, me dijo un día después del entrenamiento con su voz cálida y alentadora. Esa simple amabilidad fue como oxígeno para mi corazón hambriento.
Por una vez, alguien creyó en mí, no porque tuviera el aspecto adecuado ni estuviera a la altura de un estándar, sino simplemente por quién era. Mis compañeros de equipo se convirtieron en una nueva familia. Celebraban cada pequeña victoria, nunca me comparaban con los demás y me animaban a creer que podía mejorar. Incluso Emma me animaba, orgullosa de verme brillar por primera vez en años. Con la natación, mi cuerpo empezó a cambiar de maneras que jamás hubiera creído posibles. Los músculos que antes me faltaban se fueron formando poco a poco bajo mi piel, y con cada kilo que subía, mi confianza crecía. Ya no se trataba de encajar en los ideales de nadie, se trataba de mi propia fuerza, de mi propia alegría. Sin embargo, esta nueva fuerza no pasó desapercibida en casa, y ciertamente no fue bien recibida. La mirada crítica de mi madre se oscurecía cada vez que pasaba, más delgada y fuerte que antes. Mi hermano ponía los ojos en blanco, murmurando comentarios sarcásticos cuando creía que no lo oía. Perdieron sus blancos más fáciles, las indirectas sobre mi cuerpo, los comentarios crueles sobre mi fealdad. Así que cambiaron de táctica. El acoso cambió de forma, pero nunca desapareció del todo. Empezaron a exigir más tareas, esperando que fuera su sirvienta personal cuando papá no estaba. El trato de Cenicienta, como lo llamé con dureza a puerta cerrada. Pero en medio de esta tormenta me aferré a la piscina, al agua que me hacía sentir viva e intocable. Nadar no era solo un deporte, era mi santuario, mi rebelión y, finalmente, mi voz. Y desde ese santuario mi mente empezó a planear. Sabía que no podía vivir así para siempre. Tenía que tomar una decisión, seguir ocultándome o luchar y recuperar mi vida. El peso del silencio se había vuelto insoportable. Cada día, cada momento que pasaba bajo la fría tiranía de mi madre y mi hermano me desgarraba, erosionando la esperanza que tanto había luchado por construir. Una tarde, tras terminar una montaña de tareas agotadoras que me dejaban demasiado agotada para concentrarme en mis tareas escolares avanzadas, una revelación desgarradora me golpeó, ya no podía soportarlo sola. Era hora de dejar de esconderme, de dejar de fingir. No estaba seguro de cómo empezar, de cómo asegurarme de que mi padre comprendiera la verdad, una verdad oculta tras años de sonrisas, engaños y mentiras cuidadosamente urdidas. Fue entonces cuando tomé la decisión. Las grabaría. Capturaría cada palabra cruel, cada orden injusta. Recopilaría las pruebas que mi voz sola no podía transmitir. Preparé mi teléfono, escondí la lente en un rincón de mi habitación y sentí el corazón latir con fuerza con cada golpe y cada palabra dura que me lanzaban. Mi madre irrumpió con sus exigencias habituales, y mi hermano se apresuró a intervenir con insultos mordaces. No sabían que los estaba observando y por primera vez tenía poder, no sobre ellos, sino sobre la verdad. Cuando por fin le enviaron el vídeo a mi papá, me temblaban las manos, tanto de miedo como de una fuerza renovada. Me preparé para la incredulidad, para la traición, para la posibilidad de que incluso él descartara lo que le contaba. Pero en cambio su respuesta fue rápida y protectora, una orden de encerrarme, una promesa de que volvería a casa inmediatamente. Oír su coche entrar en la entrada fue una mezcla de alivio y temor. Me escondí en silencio, escuchando la acalorada confrontación que se desarrollaba fuera de mi habitación. Su voz era aguda, exigía respuestas, rompiendo la fachada que mi madre y mi hermano habían creado. Las súplicas se convirtieron en acusaciones, las disculpas se disolvieron en duras verdades. Me quedé en silencio, abrumada pero decidida. Entonces oí el sonido que había anhelado pero que nunca esperé del todo, mi madre empacando, sollozando histéricamente, obligada a irse con mi hermano. La casa antes sofocante se sentía diferente, más silenciosa, de una manera que insinuaba un cambio. Mi padre me encontró entonces, con los ojos cargados de cansancio y angustia. «Ahora estás a salvo», susurró. Esas palabras se convirtieron en mi ancla. Por primera vez, sentí un atisbo de paz en un mundo que había estado sumido en la tormenta. Pero aunque el alivio me invadió, el camino por delante no era nada fácil. Lo que se avecinaba más allá de este momento de confrontación pondría a prueba los límites de los lazos familiares y desafiaría todo lo que creía saber. La tormenta había pasado, pero las consecuencias me dejaron sumido en un mar de emociones que me resultaba difícil de gestionar. Alivio mezclado con culpa. Libertad entrelazada con soledad. Mi madre y mi hermano se habían ido, pero sus sombras persistían, grabadas en cada rincón de mi corazón y mi mente. Las llamadas de mis abuelos fueron el primer golpe.
Sus voces agudas y acusadoras resonaban en el auricular como un trueno. «Eres una maldición para esta familia», espetaron, culpándome del colapso de lo que llamaban una vida perfecta. Dijeron que era una desagradecida, que mi madre lo había arriesgado todo al traerme a este mundo, solo para que yo la traicionara. Cada palabra era como un cuchillo, agudizando el dolor. Por un momento me pregunté. ¿Era realmente la villana que me pintaban? Pero allí estaba mi padre. La única persona que se mantuvo firme en medio del caos. Cuando me miraba, no veía decepción ni culpa, solo amor y tristeza. Cargaba con su propio dolor, una pesada carga de arrepentimiento por no haberlo visto antes, por no haberme protegido mejor. Aún así, nunca dudó en su convicción de que yo merecía seguridad y felicidad. Compartimos cenas tranquilas, llenas de silencio más que de palabras, y cada uno sanaba a su manera. Sin embargo, bajo ese silencio se extendía un vínculo cada vez más fuerte, frágil, pero real. A veces él se derrumbaba, revelando su dolor, y yo intentaba ser fuerte por él, incluso cuando yo misma me sentía frágil. Su sugerencia fue terapia, y al principio dudé. Admitir que no estaba bien me hizo sentir como si me hubiera rendido. Pero poco a poco empecé a comprender que sanar no se trataba de debilidad, sino de valentía, la valentía para afrontar el dolor, para desenredar los nudos de años pasados en silencio. En nuestras sesiones, los muros que nos separaban empezaron a derrumbarse. Hablamos de miedos, arrepentimientos y esperanzas. El hombre que antes parecía tan distante se convirtió en mi mayor aliado, y yo, a su vez, encontré la fuerza para reconstruir no solo mi relación, sino también nuestra relación desde cero. Fuera de estos muros, el mundo seguía su curso. La escuela, amigos como Emma que me animaban en silencio desde lejos, y los pequeños momentos de normalidad me recordaban que había vida más allá del dolor. Pero la batalla más difícil aún estaba dentro, aprender a soltar la culpa, a liberar las cadenas del pasado. Ya no era solo una víctima. Me estaba convirtiendo en la autora de mi propia historia, escribiendo cada capítulo con más resiliencia y esperanza que el anterior. Los días posteriores a ese tormentoso capítulo fueron tranquilos, casi inquietantemente silenciosos. Mi madre y mi hermano se habían marchado, haciendo las maletas con poco más que rabia y silencio. La casa parecía espaciosa, pero también vacía, como si esperara que una nueva historia se desarrollara entre sus paredes. La terapia se convirtió en mi salvación. 2 veces por semana, me reunía con la doctora Collins, una mujer amable cuya paciencia y serena fortaleza ayudaban a aflorar mis emociones enredadas. Al principio me tambaleaba, las palabras me pesaban, los recuerdos me resultaban vívidos e indeseados. Pero poco a poco aprendí a desenredar los nudos de dolor y traición que me habían atado durante tanto tiempo. Me ayudó a identificar los miedos que se escondían en mi corazón, la culpa que cargaba por haber separado a mi familia, los años en que me sentí inferior, la ira que latía bajo mi apariencia tranquila. Con el tiempo también empecé a asistir a sesiones con mi padre. Nuestra terapia conjunta fue incómoda al principio, el dolor no expresado persistía entre nosotros, las cicatrices de años perdidas en el silencio. Pero cada encuentro fue desmoronando el muro de dolor no compartido. Vi una faceta de mi padre que no conocía, sus propios arrepentimientos, su feroz deseo de protegerme ahora más que nunca. Y él vio mi fuerza silenciosa, la férrea determinación que me había ayudado a salir adelante. Fuera de la sala de terapia, la vida empezó a brillar con nuevos colores. Mi cuerpo, antes frágil y débil, se fortaleció con la natación. Mi mente, antes nublada por la duda, empezó a despejarse. Amigas como Emma y mi entrenadora, la señora Ellen, se convirtieron en pilares de aliento, su fe en mí alimentaba la mía. Sin embargo, la sanación no fue un camino recto. Hubo días en que dudé de mí mismo, momentos en que viejas voces intentaron arrastrarme de nuevo a la oscuridad. Las llamadas de mis abuelos, el recuerdo de palabras duras, la soledad de reconstruir desde las ruinas, todo puso a prueba la frágil paz que estaba construyendo. Pero con cada desafío me recordaba a mí misma, no soy la niña que se negaron a ver. Soy la mujer que decidió levantarse, reescribir su historia con valentía y gracia. Mi padre y yo ahora compartimos no solo una casa, sino una sociedad, una nueva familia forjada a partir de los fragmentos de confianza rota, tejida con hilos de amor, esperanza y resiliencia. Se firmaron los papeles del divorcio, cerrando un capítulo doloroso y abriendo la puerta al futuro con el que me atreví a soñar.
Al mirar hacia adelante veo un horizonte que no está definido por el dolor, sino por la posibilidad. Estoy recuperando mi voz, mi poder y, lo más importante, a mí misma. Muchas gracias por tomarte el tiempo de ver este vídeo. Tu apoyo significa mucho para mí. Si esta historia te pareció significativa, dale a me gusta, compártela con quien se sienta identificado y suscríbete al canal para ver más historias conmovedoras como esta. No olvides dejar un comentario abajo. Tus opiniones y comentarios nos ayudan a crecer y a crear contenido que realmente impacte. Juntos podemos construir una comunidad de comprensión y fortaleza. Gracias de nuevo por estar aquí.